Buenas noches a todos. Iniciamos así el tercer día de nuestro ciclo de charlas de los grandes pensadores y el día de hoy vamos a estar hablando un poquito más, o mejor dicho, vamos a empezar a hablar sobre Tolkien, vamos a profundizar en su pensamiento, en sus obras y nos vuelve a acompañar el hermano Cristian en esta ocasión para poder continuar con nuestro ciclo de charlas. Muchas gracias, hermano, nuevamente por aceptar nuestra invitación y nos quedamos contigo. Hola Iván, buenas noches a todos. Y sí, este es el tema para mí de los cinco, el más feliz, porque vamos a hablar de un escritor a quien admiro mucho, que es John Ronald Reuel Tolkien o Tolkien, como quieran. Quiere decir que no soy un experto en Tolkien, simplemente soy un constante lector suyo desde 2013, año en que leí por primera vez El Hobbit y El Señor de los Anillos. Vamos a dividir esta pequeñísima ponencia nuevamente en 4 partes. Vamos a hablar un poco sobre la vida de Tolkien, después hablaremos sobre sus obras, luego haremos un pequeño esbozo sobre la concepción que tiene Tolkien sobre los cuentos de hadas, que va a darnos la clave de comprensión de la obra tolkieniana. Y finalmente, para terminar con aquello que Tolkien mismo dice sobre su obra prima, que es El Señor de los Anillos, que va a ser como que el espejo con el cual vamos a mirar toda la obra de Tolkien. John, como vamos a llamarlo desde ahora, ¿verdad? Porque su nombre completo es John Ronald Reuel Tolkien, de ahí J.R.R. Tolkien, nació en Sudáfrica en realidad. Es un escritor inglés que nació en Sudáfrica porque en 1982, año en que él nació, todavía Sudáfrica pertenecía a la mancomunidad de naciones, o sea, pertenecía todavía a Inglaterra. Su padre falleció a los 4 años, fue el primer encuentro de Tolkien con la muerte, que va a ser una cosa muy recurrente a lo largo de su vida. Y dejando a Mabel, su madre, huérfana, viuda con 2 niños huérfanos, ¿sí? Él y su hermano John y su hermano Hilary. Hilary es un hombre, ¿sí? El hermano de Tolkien, que es 2 años menor que él. Desde entonces, tras la muerte de su padre, ellos se mudan a un pueblito llamado Sarehol, que es un pueblito en el interior de Inglaterra que va a inspirar luego toda la comarca y todo este pueblito tan encantador que vemos nosotros, principalmente en El Hobbit. Desde ahí, desde ese entonces, Tolkien empieza su formación intelectual propiamente con su madre, quien la prepara para ingresar a un colegio muy renombrado, el King Edward College, porque su madre era una mujer de muy alta cultura, enseñó a Tolkien y a su hermano Hilary también, latín, griego, francés, algo de piano, pero ninguno de los dos terminó abrazando el camino musical, y a pintar, cosa que Tolkien después va a utilizar en sus propias obras, porque él hizo varias de los dibujos y esbozos de sus obras. Con eso ellos logran entrar al colegio, a este colegio prestigioso del cual les hablé, y en ese momento ocurre un cambio muy importante en la vida de ellos, que es la conversión de Mabel, la madre de Tolkien, al catolicismo. Ella era de origen metodista. Conoce a un padre, el padre Francis Morgan, quien logra que Mabel y todos sus hijos se bauticen. Eso es un hecho, y eso es un hecho importante, no solamente porque somos católicos, sino porque eso hace que toda la ayuda económica que recibía esta familia de sus parientes cese por la conversión que ellos realizaban al catolicismo. Ustedes saben que en Inglaterra los católicos eran, de cierto modo, durante un tiempo fueron realmente perseguidos, pero luego una persecución más vedada, pero por la fuerte influencia del anglicanismo que llevó a los poderes. De hecho, el rey o la reina de Inglaterra es
la cabeza de la iglesia anglicana hasta ahora. Eso fue debilitando la salud de Mabel, que tuvo que empezar a redoblar sus esfuerzos y trabajos, y padecía de diabetes, y la diabetes en esa época era una enfermedad que conducía a la muerte porque los tratamientos con insulina no existían, y acaba muriendo ella cuando Tolkien tenía 12 años, quedando Tolkien y John y Hilary bajo la custodia legal del padre Francis Morgan, quien, pues, se preguntarán ustedes cómo un cura puede solventar a dos criaturas. Pasa que el padre Francis tenía heredado unos viñedos en, no sé si en Francia o en España, porque él era descendiente de españoles, y con eso pudo sostenerlos hasta la mayoría de edad, que era los 21 años. Pero no vive con ellos, vive en la casa de una señora, la señora Fauquel, en una pensión. De ahí termina el college, se prepara para ingresar a una universidad. Ustedes saben que en Inglaterra funciona diferente la educación. Ellos tienen el high school, luego el college, que era una especie de preuniversidad, y luego iban a la universidad propiamente. Tolkien ya en ese momento ya había desarrollado su amor a las palabras, ¿sí? a los idiomas principalmente, por los idiomas que había aprendido desde chico, por aquellos idiomas a los cuales se había abocado en esos años. Estudió el gótico, estudió idiomas nórdicos, empezó a la creación de sus primeros idiomas, y se preparaba entonces para el ingreso. No necesariamente implica estudiar en la Universidad de Oxford, aquella que fue creada ya por el año 1100, y que es de las más antiguas del mundo. Oxford es una ciudad universitaria donde hay varias universidades, institutos y colleges también. En uno de esos, de una de esas universidades o institutos, Tolkien ingresó después de haber abandonado a su primer y único amor, que fue Edith, abandonado por pedido del padre Francis Morgan, porque como estaba preparando para el cumple, hablando con ella, y se tuvieron que separar por 3 años. Al cabo de esos 3 años, Tolkien la busca nuevamente y terminan casándose en el 1916, y un poco apresurados y con una luna de miel muy fugaz, porque Tolkien después tiene que ir a la guerra, la Primera Guerra Mundial, junto con sus 4 amigos, porque Tolkien ya en ese momento ya había formado su primer grupo de estudios y de discusión, una cosa muy, muy frecuente en su vida. El más famoso fue el último, los Inglis, donde estaba Lewis, por ejemplo, y al cual también participó en los últimos años, por lo menos su hijo Christopher, que luego editaría los libros de su padre. Pero antes de la guerra tenía el famoso grupo de TSBS, que está muy bien representado en esta película de 2019 sobre la vida de Tolkien, que tiene cosas así un poco objetables en la película, pero la parte de la amistad y la formación de este grupo, eso sí le demostró muy, muy correctamente. Entonces Tolkien va a la guerra como jefe de comunicaciones, ¿verdad? Por supuesto, conociendo tantos idiomas, pero dadas las circunstancias, él tiene que pelear en las trincheras. Pelea muy poco porque contrae, gracias a Dios, la fiebre de volver a Londres, ¿sí? Y durante su larga recuperación, él termina escribiendo algunos esbozos y dando inicio a su magna obra. Vienen los hijos, ¿sí? John, que es su primer hijo, que luego sería sacerdote, Michael en el 24, y Christopher finalmente entre los varones. Luego en el 29 en el 34, perdón, vendría Priscila, que sería su única hija, la menor de todos. En 1914, él inició los primeros esbozos de unas historias que él preparaba como para que sea láser.
Porque una de las cosas recurrentes en ese grupo de amigos que se reunían para tomar café era la idea de que ellos tenían que crear una mitología para Inglaterra, porque veía que España tenía su mitología en la antigua Hispania, Francia en la antigua Galia, los nórdicos en los vikingos, Grecia, Roma, todos tenían una mitología fundacional, un mitos fundacional, de la cual Inglaterra carecía y que ellos querían. Un poco buscando eso, Tolkien empieza a crear toda la historia del mundo que luego va a denominarlo Tierra Media. Lo termina en 1925, o sea, 9 años después, y lo vuelve a reescribir, porque Tolkien era muy meticuloso. Cuentan que para escribir una historia, él tenía en su estudio unos mapas y unas fases lunares. Entonces, para escribir una historia, él, de acuerdo al momento del año donde ocurría, él describía la luna de ese momento y también calculaba las distancias en el mapa. Era muy meticuloso en cada una de las cosas que hacía. Por eso él, una vez terminado en el 25, lo que sería para nosotros el Silmarillion, él lo llaman los cuentos inconclusos, él vuelve a reescribir, y eso va a hacerlo innumerables veces. De hecho, él muere sin haber terminado, sin haber quedado convencido de su propia obra. En 1925 también comienza a trabajar como profesor en Oxford, ya era un reconocido catedrático conocido de lenguas, y allí conoce a Lewis, de quien también hablaremos en esta más precisamente mañana. Y forma, como dije, aquel grupo famoso de los Inklings. Lewis se convierte al catolicismo en grandísima medida por influencia de Lewis, no al catolicismo, sino al cristianismo, o sea, protestante. Y Las cartas del diablo a su sobrina, aquella obra de Lewis, está dedicado a Tolkien, de hecho. En 1929, como dije, nació su última hija. Y cuando ella nació, Tolkien ya tenía la costumbre desde hace algunos años de contar unas historias, ¿sí? De ir hilando unas historias a sus hijos de noche antes de dormir. Y esa misma historia, contada ese día, bajaba a su estudio, que estaba en el sótano de su casa, y lo escribía. Estos manuscritos fueron encontrados fortuitamente por una alumna suya quien las presentó, la famosa editorial Allen & Unwin. El dueño, se la dio a su hijo para que la leyera. Su hijo aprobó la obra y fue publicado. ¿Sí? El famoso libro Hobbit en 1937, que fue un éxito editorial. Entonces pidieron a Tolkien que escriba más historias sobre los hobbits. Entonces Tolkien empieza a escribir entonces El Señor de los Anillos, que entonces él empieza la idea a historias del Hobbit, las historias que él había empezado a escribir en 1914 y que nunca había terminado. Entonces empieza a unir esa historia para darle una concepción. Por eso El Señor es tan extenso. Demora 12 años en escribir El Señor de los Anillos y 5 años para revisarlo, página por página, hecho por hecho, comentario por comentario. Porque El Señor de los Anillos está tan bien hecho que tiene sus propios refranes. Él tiene un mundo donde tiene sus propios refranes y esos refranes tienen su propia historia. Entonces, Tolkien no solamente crea refranes, sino que crea historias para esos refranes. Crea razas con determinadas formas de hablar, crea idiomas para determinadas razas, crea arquitecturas para determinados pueblos, crea canciones para determinadas situaciones. Entonces estamos hablando de una obra muy, muy grande. Y Tolkien la pensó, El Señor de los Anillos, que publicado en el 54 y en el 55. En el 54 el primer tomo, en el 55 los dos siguientes tomos, como una sola obra. De hecho, se peleó con los editores, se negó a publicar porque Inglaterra estaba saliendo de la guerra. Y la edición de un libro
de más de 1000 páginas, suponía un riesgo editorial muy grande. Entonces él se negaba, buscó otro editorial, no encontró nadie que pueda, que desee publicar su libro en esas magnitudes. Entonces, al regañadientes, termina él aceptando y se publica El Señor de los Anillos en 3 volúmenes, pero no fue nunca la idea inicial de Tolkien esa. La idea era publicarla en un solo volumen. Con la publicación del Señor de los Anillos, ya viene todo el éxito editorial y la vida de Tolkien ya sale del anonimato para el estrellato, digamos. Entonces se convierte ya en un conocido escritor y dedica el resto de su vida principalmente a continuar enseñando filología y a responder las innumerables cartas que le llegan de todas partes del mundo. Mucho de su vida no cambió, siempre fue un hombre muy sencillo, tomaba un dato interesante que nos describe un poco cómo era Tolkien, es que él, incluso cuando la fortuna le llegó, tomaba nota así exacta de todos los gastos que realizaba. Y eso no cambió a lo largo de su vida. De ahí en adelante, él simplemente se dedica a lo que siempre hizo, a ser un buen padre, siempre fue un hombre de misa diaria, fue un hombre muy dedicado a su familia y a su casa. Se dedicaba mucho a responder, como dije, todas las cartas que le llegaban. Hasta que en el 71 fallece su esposa, Edith, que era 3 años más mayor que él. Y un año después se muere dejando toda su herencia a sus hijos, deja una fuerte suma de dinero, una gran, no fuerte, pero una importante suma de dinero a la parroquia que frecuentaba, e incluso deja una suma de dinero al Estado. Es así, muy rápidamente sobre su vida. En cuanto a su obra, las obras literarias que tenemos de él, no solamente las literarias, sino en general, podemos dividirla en 2 grandes grupos. Las obras que pertenecen al mundo de la Tierra Media y las obras que están fuera de ese mundo. Porque no solamente escribió sobre hobbits y sobre dragones, también hay otras obras suyas. Hablemos rápidamente sobre sus obras, principalmente las que pertenecen a la Tierra Media, que son las que quizás más nos interesen, pero me gustaría también hablar por lo menos someramente sobre las demás. Hay una obra publicada en 1945 que se llama La hoja de Nigel, que tiene carácter autobiográfico. Es la historia de un hombre que empieza a hacer una pintura a partir de una hoja. A partir de esa hoja y teme llegar a la muerte antes de ver concluida su obra. ¿Sí? Que la publicó en el 39 en realidad, justo después que terminaba el 9º capítulo de El Señor de los Anillos. Con lo cual ahí se describe un poco su desazón por no poder continuar El Señor de los Anillos. Porque Tolkien es un escritor del tipo jardinero. Después vamos a hablar un poquito sobre los tipos de escritores, en donde él mismo va descubriendo su obra a lo largo de que va a escribir. Como es que tiene un carácter autobiográfico y hay cierta analogía con la cuestión del purgatorio ahí. Una obra muy interesante, Hoja de Nigel. En el 47 se publica un ensayo suyo que en realidad es una ponencia, un discurso que él hizo en una universidad escocesa que se llama sobre el cuento de hadas, de la cual hablaremos también en la tercera parte, porque nos da la clave para la comprensión de lo que Tolkien tiene sobre los cuentos de hadas. Un ensayo muy interesante. En el 64 se publica Hoja y Árbol, que sería un libro donde tienen tanto la hoja de Nigel como el ensayo sobre los cuentos de hadas. Luego hay otros cuentos pequeños, El herrero de Button Mayor, que tiene también cierto carácter autobiográfico, es la historia de un guerrero un poco melancólico. La historia del libro Egidio el granjero de Ham, que también es un cuento de 62 páginas, publicado en el 49, que es la historia de una historia muy divertida de un granjero que pelea contra dragones, que vence a un dragón medio fortuitamente y queda como una especie de héroe, y luego vienen
pues, acontecen otras aventuras también muy interesantes. El señor Bliss es otro libro, el quinto libro del cual quería hablarles, que es un cuento publicado póstumamente en el 82, que tiene la peculiaridad de que es un cuento que Tolkien hizo para sus hijos, que tiene las ilustraciones de Tolkien. Eh, o sea, que es un manuscrito. El libro tiene el texto, la letra escrita por Tolkien y los dibujos hechos por Tolkien. No fue publicado antes por los costos editoriales que suponen publicar un facsímil, un escaneo, ¿sí? Y por los colores. Ahora con los avances de la tecnología se hacen más accesibles y finalmente terminó publicándose. Robert Random, que es la historia de un perrito, ¿sí? Que pasa por innumerables aventuras y que tiene algunas alusiones hacia a la Tierra Media. Los cuentos del Reino Peligroso, ¿sí? Que es una recopilación de todos sus cuentos que se publicó en el 2009 y que tiene las famosas ilustraciones de Alan Lee, que es el más renombrado escritor no escritor, ilustrador de Tolkien. Otra obra suya, que se publicó en el 81, son las cartas de Tolkien. Es una obra muy difícil de conseguir y muy importante. Son 354 cartas divididas en 4 grupos. Fueron compiladas no por su hijo, sino por la esposa del hijo de Tolkien. No por Christopher, sino por la esposa. Dividido en 4 grupos las cartas familiares, que incluyen las cartas que mandaba a Edith, por ejemplo, de cuando era joven, las cartas de la editorial, las cartas que hacía como catedrático, como profesional, y las cartas sobre la Tierra Media, sobre sus obras, las cartas que hacía respondiendo a aquellos que comentaban o le enviaban cosas referentes a sus obras, que él respondía siempre muy amablemente, el famoso epistolario. Estas son las obras, ¿sí? Las 10 obras que no tienen que ver directamente con la Tierra Media. Las que tienen que ver con la Tierra Media, que son las más conocidas, la primera de ellas es el Silmarillion. ¿Sí? Silmarillion es la versión que Christopher Tolkien, su hijo, recopiló de todas las versiones que tenemos del Silmarillion desde 1914 hasta su muerte, y que fue publicado en 1977. Tolkien falleció en el 63, o sea que más de 10 años, 15 años más o menos después de su muerte. Y que cuenta el génesis y la formación de las razas y la historia del anillo y toda la historia de la primera edad de la Tierra Media. Fue escrita por Tolkien, pero recopilada y estructurada por su hijo. Luego tenemos el Hobbit, que fue publicado en el 37, como les dije, y en el 288 páginas. En español se tradujo recién en el 82, aunque tenemos desde el 64, un año después de la muerte de Tolkien, una versión de una editorial argentina, que es una traducción muy mal hecha, por cierto, que no tuvo mucho éxito editorial, denominado El Hobbito. Existen algunas ediciones todavía por ahí en el mundo dando vueltas y que son ediciones así coleccionables, así de coleccionadores y por consiguiente muy caras. Y como fracasó, entonces fueron vendidos los derechos de la traducción al español a Minotauro por $1,500 nada más. Es una peculiaridad. El Hobbit. El Señor de los Anillos, como dije, fue publicada en el bienio 1954-55. Tiene en total 1.368 páginas, sin contar los apéndices, porque Tolkien hizo unos apéndices al final del tercer libro. Son 6 apéndices donde cuentan la historia de los elfos, la cronología de la Tierra Media, la descendencia de los reyes de Gondor, la historia de ciertas hazañas. Entonces hay toda un apéndice que Tolkien quiso hacer para explicar su obra. Los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media, que fue publicado en 1980, también editado por Christopher, es básicamente
una recopilación de todas las historias que Tolkien las escribió, pero sin terminarlas, porque se llama Cuentos Inconclusos. Tiene 578 páginas. Las aventuras de Tom Bombadil es otro libro que recopila todos los poemas de Tom Bombadil, los que leyeron El Señor de los Anillos. Recuerda a Tom Bombadil, aquel simpaticísimo personaje que aparece a mitad y que parece no tener mucho que ver con la historia, que no habla en prosa, sino habla en verso, y que es como un dominus, un señor, porque a su palabra las cosas funcionan. Tiene también su propio libro, que es una recopilación de sus poemas. Christopher hizo también una labor así faraónica, recopilando en 12 volúmenes todas las versiones de todas las historias de la Tierra Media que escribió su padre. En español hicieron una versión de 13 volúmenes, una de ellas la dividieron en dos. Los hijos de Urim, también es una novela publicada en 2007. La historia de Beren y Lúthien, que se publicó ahora hace poco en el 97, y La caída de Gondolin, que se publicó en el 91, que son historias que están ya en el Silmarillion o están en los cuentos inconclusos, pero de los cuales se hizo un libro, algunas sacadas literalmente y otras con más detalles en base a los escritos de Tolkien. Luego tenemos las cartas de Papá Noel, que es una recopilación de 14 años, porque Tolkien tenía la costumbre de enviar cartas a sus hijos, haciéndose pasar por Papá Noel. Para ello llenaba las cartas de nieve, pedía la complicidad del cartero, entonces los niños vivían esa fantasía de recibir cartas de Papá Noel, que están recopilados en 191 páginas. Y luego finalmente tenemos La caída del rey Arturo, que es un poema que Tolkien hizo en verso, obviamente un poema, sobre la famosa historia del rey Arturo. Esa básicamente es toda la obra de Tolkien. O sea que hay que ver que no solamente El Hobbit y El Señor de los Anillos son obras por Silmarillion, ¿sí? Sino que hay mucho por ver de Tolkien si uno quiere adentrarse en su obra. Pasamos a la tercera parte, donde vamos a dar la clave para la lectura de cada una de estas obras y por qué Tolkien es un gran escritor. ¿Qué hace Tolkien un gran escritor? Hay los que vieron más bien la película, porque esto es de Peter Jackson, no están en los libros. Al inicio de la película de la Comunidad del Anillo, la primera, se cuenta toda la historia, porque bueno, se tiene que dar el contexto de la historia, porque El Señor de los Anillos es una historia posterior al Hobbit. Y en el Hobbit se encuentra el anillo, ¿sí? Frodo encuentra el anillo en su paso por Gollum, ¿sí? Y esas adivinanzas que tuvo. Toda esa historia tiene que ser contada, o sea, se tiene que conocer para que la historia del Señor de los Anillos tenga sentido. Entonces ellos en unos minutos cuentan toda la historia, desde la creación del anillo, el daño de Isildur, la victoria de Sauron, cómo el anillo abandona a Isildur, cómo viene a parar de manos de Gollum. Toda esa historia la va contando para que se entienda en qué momento de la historia de la Tierra Media estamos. Eso en la película. Y eso fue narrado por Galadriel, la voz de Galadriel. Y eso fue muy bien puesto porque Galadriel no solamente fue testigo, porque un elfo estuvo en la primera edad, ¿sí? Porque los elfos son inmortales, sino que ella es una de las que tiene uno de los anillos para los elfos. ¿Sí? Para que hay un anillo único, hay 3 anillos para los elfos, 7 para los enanos y 9 para los hombres destinados a morir. El orden es diferente, pero esa es la distribución. Y dice, refiriéndose a esa historia del anillo, contando que ese anillo se perdió, esta historia se volvió leyenda y la leyenda se volvió mito. Ese paso de lo histórico a lo legendario y de lo legendario a lo mítico es la clave para la interpretación de toda la obra tolkieniana. ¿Por qué?
no podemos colocar las obras de Tolkien, El Señor de los Anillos, El Hobbit y El Silmarillion, principalmente las obras de la Tierra Media, en el mismo patamar, como dicen los brasileños, o en los mismos estantes, aunque las librerías las encontramos en el mismo estante, de los libros de Harry Potter o de Juego de Tronos. Porque Chesterton, que es un escritor del cual ya hablamos, él va a definir el reino de los cuentos de hadas como, ¿sí? donde se desarrollan los mitos, como el reino del sentido común. Porque ¿cuál es lo propio de lo mitológico? Lo propio de lo mitológico es que aquellas historias que luego se volvieron leyendas, que pasan a ser mitos, ¿sí? Ese proceso se da del siguiente modo. Las historias son cosas que sucedieron. Y hay historias que son dignas de ser contadas, ¿sí? Y otras que no, ya sea por su poca importancia o por su irrelevancia o porque queremos olvidarlas. Hay historias que queremos recordarlas. Esas historias son las que llamamos nosotros leyendas. Las leyendas son historias que no pueden dejar de ser contadas. Y como son contadas una vez las otras, entonces ya adquieren un carácter legendario. Pero cuando estas historias, ¿sí? pasan de ser importantes para mí, ¿sí? por ser parte de mi historia y por consiguiente legendarias, ¿sí? piensen en las leyendas propias de los pueblos, ¿sí? cuando son importantes para un pueblo específico y pasan a ser mitos en el sentido de que ayudan a iluminar una realidad, ¿sí? para cualquier ser humano. Piensen en la mitología griega. La mitología griega no es propiamente una leyenda griega. Es una mitología griega porque ayuda a entender toda la realidad, no solamente la realidad para los griegos. Piensen en el famoso mito, el mito de la caverna, o el famoso mito de Hesíodo sobre la creación del mundo, sobre la victoria de los reyes unos sobre otros, perdón, de los dioses unos sobre otros, como Gea o Urano al inicio gobernaban, ellos fueron vencidos por Cronos, o sea, por el tiempo, que luego fueron vencidos por Zeus, ¿sí? O sea, que Zeus estaba por encima del tiempo y por encima del espacio, alcanzó con la sabiduría. Eso que es importante para los griegos, ¿sí? nos ayuda a iluminar nuestra propia vida, de entender de que el que gobierna el universo tiene que estar por encima del tiempo y por encima del espacio. Toda esa realidad mítica que encontramos nosotros en los cuentos de hadas es de la que habla principalmente en su ensayo sobre los cuentos de hadas. Piensen en las lecciones de los cuentos de hadas, por ejemplo, en la lección de la Cenicienta, que no es una lección, no es otra cosa que una imagen de la Virgen María, la que fue la más humilde de todas, será ensalzada. O la imagen de la Bella y la Bestia, la lección de que las cosas antes de ser amables tienen que ser amadas. La bestia no era amable, no era digna de amor por ser una bestia, pero fue amada. Y por ser amada, entonces se volvió amable. Entonces dejó de ser una bestia. Es el amor de Dios por nosotros. Dios nos amó primero, aun cuando éramos enemigos suyos, de la Sagrada Escritura. No éramos dignos de amor, pero Dios nos amó. Y por su amor nos hizo dignos de ese amor, por su amor. O sea, Él nos amó primero, luego nos tornamos amables. O la idea de la Bella Durmiente, ¿sí? Aquella que fue colmada con muchos dones, pero que fue castigada con la maldición de la muerte como maldición. Pero una muerte dulcificada, una muerte que parecía un sueño,
a nosotros celebramos hace poco la Pascua. Continuamos celebrándola porque estamos todavía en la octava pascual, o en el tiempo pascual, más bien. Y para nosotros la muerte ya es signo de victoria. La muerte, que era una maldición, por la acción salvífica del resucitado, cantábamos no solo en el pregón pascual: feliz la culpa que nos mereció tal Redentor. A ver, la culpa de Adán y Eva, que es el inicio de todos los males, ¿sí?, de nuestra concupiscencia. Eso llamamos ahora, por la acción de Cristo, de algo feliz. Todas esas ideas están en los cuentos de hadas, porque están contadas de modo mítico. Y aquí hay que entender mito no en el sentido moderno de la expresión, porque se habla, bueno, se hace la confrontación entre lo mítico y lo real, ¿sí? La famosa pregunta: ¿mito o realidad? Cuando no existe una cosa más real que lo mítico. Porque lo que tanto Tolkien como Chesterton habla es que existe una magia en el ser humano. Esa magia que ellos hablan, por ejemplo, la magia que existe, por ejemplo, en la visión de la luna. Todos sabemos que la luna es una esfera, una cosa esférica, como una pelota. Pero nosotros en ningún momento vimos la luna de ese modo. Siempre vimos como un disco, como una cosa plana, como un disco luminoso. Esa es la magia de la que nos habla, nos habla Tolkien, y de la que también nos sigue hablando Chesterton. Piensen en la magia. Chesterton habla de la magia de los sustantivos, ¿sí? Porque los sustantivos tienen una magia, ¿sí?, un poder muy grande, ¿sí? Por el poder de juntar estrellas lejanísimas, por ejemplo, a través de la palabra constelación. Dice Chesterton que la palabra constelación tiene un hechizo élfico que hace que estrellas lejanísimas formen un grupo. Ustedes saben que, bueno, piensen en las tres Marías. Las tres Marías, nosotros decimos, mirando al cielo, y vemos que las tres Marías están una al lado de otra. Por los conocimientos científicos, ¿sí?, sabemos que las estrellas están unas de otras a distancias muy grandes, ¿sí?, y que quizás algunas de esas estrellas ya no existan, ¿sí? Puede ser que una estrella no exista porque ya saben que, como están a millones de años luz, pueden apagarse y su luz puede seguir llegando a nosotros por muchísimo tiempo aún. Pero hay una palabra que las une, aunque estén lejanísimas unas de otras, o aunque incluso no existen. Tolkien va más allá y va a decir que es una magia en el adjetivo, porque solamente el ser humano es capaz de agarrar un objeto y quitar de él su cualidad y aplicarla a otra cosa. La mente que piensa en el verde es una mente muy poderosa, dice, porque existen las cosas verdes, pero solamente el hombre es capaz de pensar en la noción de verde. No solamente en pensar en la noción de verde, sino aplicarla a otras cosas. Y ahí es donde entra la cuestión del arte, porque él dice, pero no es suficiente tener ese poder. Yo tengo que tener una noción de arte, porque yo puedo aplicar el verde a un pasto, ¿sí?, o puedo aplicar el verde a un enorme dragón, pero solamente los hombres sensibles a la belleza no colocarían ese color en su debido lugar, porque es diferente pensar en un pasto verde que en un sol verde. El sol verde sería una cosa no muy atractiva. Por eso no estamos hablando de una magia como en Harry Potter, donde las palabras tienen capacidad de cambiar la realidad. Estamos hablando de una magia que es capaz de entender más profundamente la realidad. Porque recuerden que Tolkien era un filólogo, o sea, un amante de la palabra. Y con eso entramos a la cuarta parte, donde vamos a hablar de su obra magna,
¿sí? Entendiendo lo que Tolkien entendía sobre los cuentos de hadas. ¿Sí? Pasemos a su obra prima, El Señor de los Anillos, que él lo define como un ensayo sobre estética lingüística sobre la muerte y la inmortalidad. Esa es la definición que Tolkien dio de su propia obra. Eso hace que Tolkien sea un escritor clásico. Sea un escritor clásico. O sea, que no está contándonos simplemente una historia linda y entretenida. Está con su obra dándonos la clave para entendernos a nosotros mismos. Porque está dando una enclave estética, ¿sí? A través de la lengua, cómo entender la muerte y su confrontación con la inmortalidad. ¿Sí? Y cuando hablamos de estética, estamos hablando en su carácter de trascendental del ser, ¿sí? O sea, su carácter metafísico. O sea, estamos hablando de una cosa muy, muy profunda y que no hay mejor forma de explicar eso que a través de una historia. ¿Sí? La misma Biblia es contada a través de historia. La misma Biblia es la gran historia del amor de Dios por la humanidad. ¿Cómo sabemos si un libro es bueno? Porque están los libros buenos y están los libros clásicos. Para que un libro sea bueno, ¿sí? Esta es una opinión muy particular, yo pienso que hay dos criterios. Uno, que al terminarlo yo tenga el deseo, aunque no lo haga, de leerlo nuevamente. Yo este libro lo tengo que leer nuevamente, en algún momento. Y el segundo es que, el segundo criterio, a mi parecer, para determinar si un libro es bueno, es el hecho de que cuando lo lee por segunda o por tercera vez, tengo esa sensación de que lo estoy leyendo por primera vez. Porque hay cosas que no las entendí, yo mismo crecí, yo mismo maduré, yo mismo tengo una comprensión diferente de la realidad y veo cosas que no vi la primera vez o veo unas cosas de modo diferente, entonces es como aquella primera lectura. Esos dos criterios son los que yo considero. Y esa segunda, de leerlo siempre como si fuera la primera vez, es muy propio de los libros clásicos. Pero ¿qué hace que un libro sea clásico? No que haya sido escrito en la época clásica. No es que sea escrito en la antigua Grecia o en la antigua Roma, necesariamente. Los libros clásicos son aquellos que trascienden su tiempo, que van más allá, que son válidos para el tiempo en el que fueron escritos y también son válidos para tiempos venideros. Eso hace que un libro sea clásico. Dijimos que es un ensayo sobre la muerte y la inmortalidad. Definamos cada uno, o sea, estudiemos así muy brevemente por el tiempo, por supuesto, cada uno de esas palabras. Primero, que es un ensayo. Señor de los Anillos es un ensayo de estética lingüística sobre la muerte y la inmortalidad. Un ensayo, esto es una reflexión. Tolkien es un escritor al estilo jardinero. ¿Sí? Hay dos tipos de escritores, como les dije. Está el escritor arquitecto y está el escritor jardinero. El escritor arquitecto va a definir, va a escribir un cuento. Este van a ser los personajes, este va a ser el inicio, esta va a ser la trama, este va a ser el conflicto, esta va a ser la resolución del conflicto, estos son los personajes secundarios y va a terminar de este modo. Hace el esquema, ¿sí? Y escribe en base a ese esquema. ¿Sí? Tiene toda la estructura ya definida. ¿Sí? El escritor arquitecto. El escritor jardinero, por otro lado, él deja, como el jardinero deja crecer las plantas, porque el jardinero propiamente no hace nada. ¿Sí? El que forma el jardín son las flores o las plantas. Lo que hace el jardinero es ir cortándolas, podándolas, ¿sí? Dándole cierta forma, ¿sí? Pero no puede dar una forma diferente de la forma propia de la planta, ¿sí? Lo que tiene que estar muy acorde a cómo crecen esas, o cómo se desenvuelven esas plantas, y le va dando un cierto orden para que sea lo más estético posible. Tolkien es así. Él mismo cuenta, y
y esta entrevista está de hecho en YouTube, cómo él comenzó El Señor de los Anillos. No, cómo comenzó El Hobbit. Cuenta que él estaba corrigiendo unos exámenes para ganar un poquito más de dinero, y en un examen al dorso, en una hoja blanca, escribió: en un agujero en el suelo vivía un hobbit, que es la primera frase hasta ahora del Señor del Hobbit. Perdón. Pero él dice que él no sabía que era un hobbit en aquel momento. Otro momento es cuando los hobbits se encuentran por primera vez con el nigromante, y se dicen que en el manuscrito está la primera vez que escribió el nigromante al costado: ¿qué es un nigromante? Él tuvo que descubrir qué es un nigromante. De hecho, él mismo en el camino colocó El Señor de los Anillos como título, porque al inicio el anillo no era importante. De hecho, él tuvo que modificar El Hobbit después de la publicación del Señor de los Anillos para darle más importancia al anillo, para que tenga consistencia con la historia posterior. Él mismo fue como que descubriendo su propia obra. Por eso le llevó tanto tiempo. Imagínate, 12 años para escribir y 5 años para revisar. Eso hace Tolkien un inventor en el sentido propio de la palabra. Invención viene del latín invention, los que rezan en latín el rosario, en uno de los misterios gozosos, recordarán, o si ya rezaron, bueno, la próxima vez que si rezan van a encontrar el hallazgo de nuestro Señor en el templo, se anuncia como in templo invencio, porque invencio es hallazgo en latín. La invención, que para nosotros tiene carácter así, la carga semántica para nosotros es sacar algo de la nada. Para la etimología certera de la palabra es hallazgo, es encontrar algo. Porque el hombre no es capaz de crear nada. El hombre solamente encuentra. Entonces, Tolkien es en ese sentido un inventor propiamente. No alguien que haya sacado algo de nada, sino alguien que en base a la historia, él fue tejiendo las propias historias. Y él acuña una palabra, no la acuña, pero la utiliza en el ensayo sobre los cuentos de hadas, que es la subcreación. Él dice que el hombre es un subcreador, que crea a imagen del creador por antonomasia, que es nuestro Señor, que es Dios, ¿verdad? Que creó el mundo por su Hijo, a través de su Hijo. Es un ensayo de estética lingüística. Estética. Y ahí entramos en una cuestión que ya hablamos aquí, que es la cuestión de la belleza como trascendental del ser. Hay un pasaje para que entendamos qué es la belleza para Tolkien, que se tradujo muy bien en la película, lo que vieron en la película, que es el encuentro de la comunidad de niños con Galadriel. Galadriel es una elfo, ¿sí? Y que al final de su encuentro con Galadriel, ella da un regalo a cada uno. A Sam da una cuerda élfica, a Frodo da una luz, ¿sí? Un potecito con una luz que luego va a usar para defenderse de ella la araña, allá cerca ya del monte del destino. A otros hoy da una daga. Y a Gimli, que es un enano, que después de vencer su enemistad natural con los elfos, porque hay una enemistad histórica entre los elfos y los enanos, Galadriel le pregunta: ¿qué quieres que te regale? Y Gimli le pide un mechón de un cabello suyo. Y Galadriel le da 3. Luego cuando vuelve, esto está más... esta frase no recuerdo si está en la película, pero en el libro está. Que él dice: desde ahora en adelante, a nada más llamaré bello si no es parecido a Galadriel. O sea, ese encuentro de Gimli con la belleza que lo cambia completamente.
que hace de él un nuevo hombre, ¿sí? Y que un nuevo enano en este caso, y que vence todas las enemistades que él tenía naturalmente contra los elfos y que da sentido a toda la entrega que él va a hacer por esa hazaña de llevar el anillo hasta el monte del destino para ser destruido. Esa es, eh, o sea, que Tolkien nos ayuda a entender de que existe una belleza objetiva, que no existe una belleza subjetiva, que no existen, que las cosas pueden ser o no bellas, y que toda la historia de todo lo que eh, estos enanos, elfos, estos hobbits hacen, es por la belleza. Pero recuerden que la historia del Señor de los Anillos no es una historia precristiana. Ahí no existe el Redentor, no existe el Salvador, existe un Dios, sí, que es Eru Ilúvatar, un Dios único, pero no existen templos, no existe un Redentor, no hubo caída inicial, o sea, no hubo pecado original, porque al siguiente no hay necesaria una redención. No hay cielo ni infierno, existe un lugar donde los elfos van a descansar, ¿sí? Al cual va Frodo, porque es el único lugar donde sus heridas pueden sanar, porque él recibió muchas heridas, pero no existe un paraíso propiamente. Un ensayo de estética lingüística. ¿Sí? Tolkien era un filólogo en el sentido propio de la palabra, un amante del logos, ¿sí? Un amante de la palabra, ¿sí? Eso significa filólogo. Hoy en día, los estudios de filosofía ya cambiaron de nombre, ¿verdad? Muy propiamente, ¿verdad? Porque ya no son, ya no se estudia para ser amantes de la palabra, sino simplemente eruditos en algún idioma. Se llaman estudios, por ejemplo, si vas a estudiar filología española, se llama estudios españoles. Filología española se llama estudios franceses. Pero Tolkien era un amante de la palabra. Él llegó a dominar 20 idiomas a lo largo de su vida. 20 idiomas. Y algunos en todo su percurso histórico. O sea que él era capaz de hablar inglés antiguo, medieval y moderno. ¿Cómo sabemos que alguien domina un idioma cuando es capaz de hacer poesías? Y él fue capaz de hacer poesías en un idioma que creo que es el gótico, del cual solamente tienen 400 palabras. Eh, él leía, sabía latín a los 7 años, ¿sí? Leyó la Ilíada y la Odisea a los 12 años en griego, en el original. Lewis decía de Tolkien que era un hombre que era capaz de entender el lenguaje desde dentro. ¿Sí? Por eso él tenía un especial cuidado en cada una de sus palabras y cada uno de los nombres. Los nombres dicen lo que los personajes son, de los anillos. Gandalf viene de Gan, que significa vara, y Elf, que es elfo, o sea, elfo de la vara, porque es un Valar propiamente. Alguien que vino de Vala Kenta para salvar al mundo. Nosotros damos poca importancia a veces al significado de nuestras palabras, de nuestros nombres. Es una cosa que tendremos que preguntarnos porque puede haber un mensaje divino allí. Claro que en la Biblia nosotros vemos, lo llamó Isaac porque Isaac significa tal cosa, ¿verdad? O llamó a ese lugar de tal cosa porque allí sucedió tal cosa, ¿verdad? Las cosas dicen lo que son. Adán nombraba las cosas o los animales porque podía ver la esencia de las cosas y no colocaba un nombre de acuerdo a esa esencia. Mi nombre Cristian significa ungido, por ejemplo, y es una providencia de Dios muy grande porque Dios colocó en ciertas circunstancias porque Cristian en realidad es por un cantante famoso de la época en que yo nací, ¿verdad? Que seguramente que muchos de ustedes conocen. Y los nombres son importantes, ¿sí? Para Tolkien. Hay una parte donde en la película fue muy... El Hobbit no fue una muy buena adaptación. Primero porque adaptaron una película de menos de 300 páginas en 3 películas, cuando El Señor de los Anillos, que tiene muchísimas, también hicieron lo mismo. Entonces tuvieron que agregar muchas cosas para poder rellenar el espacio cinematográfico. No aparece en la película, sí en el libro, de que el del encuentro de Smaug
con Bilbo, de que lo único que Smaug deseaba no era encontrarse con Bilbo o ver a Bilbo, que estaba con el anillo y por consiguiente invisible. Quería saber su nombre, porque porque para Tolkien poseer el nombre, ¿sí? es, es tener cierta posesión de la persona. Piensen en los muchachos que se sienten atraídos por una chica. Lo primero que buscan, bueno, quizá ahora busquen más su número de teléfono, pero lo primero que quieren saber es su nombre. ¿Sí? Memorizan su nombre. Eh, porque el nombre dice lo que una cosa es. Y para Tolkien era muy importante. O aquel pasaje de Bárbol, cuando Bárbol, aquel árbol que habla, aquel pastor de árboles, cuando se encuentra con los hobbits, le dice, le dice una cosa impresionante, que no los conocía, porque no sabía que era un hobbit, porque sus nombres no estaban en las canciones. Y finalmente, la muerte y la inmortalidad. Ensayo de estética lingüística sobre la muerte y la inmortalidad. En Tolkien, como dije, no hay redención. Por consiguiente, la muerte no tiene el mismo sentido que tiene para nosotros los cristianos, porque la muerte puede tener dos sentidos. Puede significar el fin de toda esperanza, como habla Dante en el camino, en la entrada del infierno. ¿Sí? Aquí abandónase toda esperanza, porque el que entra al infierno ya no sale. O el paso a la vida verdadera para los cristianos que hicimos el camino hasta el cielo, difícil camino del cielo aquí en la tierra. Pero eso no existe para la Tierra Media porque no hay redención, ¿sí? No hay muerte, no hay infierno. Entonces la muerte tiene un carácter mucho más trascendental, ¿sí? Y que está distribuido en estas dos razas de los hombres y los elfos. Recuerda aquel pasaje que está al inicio del libro, ¿sí? 9 anillos para los hombres destinados a morir, 7 para los enanos, que bien, qué sé yo. Y no dice 9 anillos para los hombres condenados a morir, sino destinados a morir. O sea que su destino, ¿sí? Es parte de su vida la muerte. Parte de su vida la muerte. Los elfos, sin embargo, son seres inmortales, o sea que no mueren, a no ser que se les mate, como en una batalla. En el caso sí pueden perder la vida, o también pueden morir de tristeza, convirtiéndose entonces en una estrella. Porque los elfos son naturalmente melancólicos, justamente por eso, porque su existencia está atada constantemente a un sinfín. Y lo que no tiene fin, la infinitud, tiene cierto carácter de insaciable. Por eso el hombre es tan apegado a las riquezas materiales o al dinero, porque el dinero tiene cierto carácter de infinitud, y el hombre busca una infinitud a lo que no tiene fin. Y el dinero siempre se puede ir multiplicando, siempre va a haber alguien que tiene más dinero que vos. Entonces eso explica la avaricia de los hombres. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puede ser que un hombre tan rico pueda buscar más, pueda seguir buscando dinero, no se conforma con lo que tiene? Y no, el hombre no puede conformarse, porque el hombre busca lo infinito, ¿sí? Porque el hombre busca a Dios, y el dinero tiene cierto carácter, las riquezas tienen un poco de eso. Entonces, la muerte para los elfos es como un don. La muerte es como un don. Porque buscan lo infinito. Y no hay nada que pueda llenar su existencia ya, cuando ya vivieron tanto tiempo. Entonces es como que la muerte, como que decían de cierto modo la muerte. Hay algo algo de muy cristiano ahí, porque la muerte para nosotros es un panorama que nosotros deseemos la muerte propiamente. Nosotros estamos en un tiempo, en una economía redentora, ¿verdad? No estamos en la economía del Señor de los Anillos.
Entonces, eso de que en los elfos que desean la muerte y que los hombres que desean cierta inmortalidad, ¿sí? Ese argumento tan profundo, ¿sí? Es lo que está desglosando a la obra de Tolkien, ¿sí? Principalmente en las imágenes de Aragorn y Liz Taylor, se llamaba Arwen. De Arwen que renuncia a su inmortalidad para unirse a un hombre mortal. Claro que a fin de cuentas es la historia de Dios, de Jesucristo con la humanidad, ¿sí? Aquel que abandona la eternidad, digamos, para hacerse hombre y unirse a un hombre para salvarlo. Y en la película aparece una imagen muy bien hecha, que es una visión que tiene Arwen de la muerte de Aragorn. Quiere casarse con, entonces su padre le muestra, bueno, si te vas a casar, tienes que pasar por este dolor, el dolor de ver morir a tu amado. Si sos capaz de abrazar ese dolor, entonces sí puedes unirte a este hombre. Y así decide abrazar ese dolor. Es como Cristo, bueno, que decide abrazar la cruz. Y ahí entramos en otro tema, y con esto ya termino, que es el tema de la lectura alegórica o aplicable de Tolkien. A Tolkien le llovían cartas diciendo de este tipo en personas así animadas. Señor Tolkien, yo veo que en tu obra Aragorn representa a Jesucristo en cuanto rey que no reina, pero que va a reinar al fin de los tiempos, y Frodo que representa a Jesucristo también como portador del anillo, o sea, que porta el pecado, que carga sobre sí el pecado de todo el mundo y se ofrece como sacrificio y llega a morir, como Frodo casi muere en la montaña del destino, de cierto modo muere porque su dedo también fue arrancado, qué sé yo. Y Saruman también es como Jesucristo porque es el profeta, que es el que aparece, la luz que sale de lo alto, como que muere y resucita, pero resucita glorioso. Entonces ese tipo o Galadriel, que representa a la Virgen María, o la batalla entre los ángeles liderados por Satanás y Lucifer al inicio de los tiempos, que es representada por la batalla al inicio de la primera edad entre las huestes de Saruman y las huestes de los elfos, de los hombres. Todas esas comparaciones fueron presentadas a Tolkien, y Tolkien decía lo siguiente: sí, de hecho esas comparaciones se pueden hacer, pero no fueron intencionadas. Porque las alegorías, ¿sí? Lo que hace Lewis hace una alegoría con las crónicas de Narnia. Uno necesariamente si uno quiere entender el texto, tiene que decir que Aslan es Jesucristo, porque es el león de Judá, que resucita el tercer día, que muere encima de un altar. Entonces todas las cosas son muy evidentes y no se puede pensar de otro modo. Tolkien ya no quiere pensar así. Él aboga más por una libertad del lector de entender cómo él pensó. Él pensó en una estética lingüística de la muerte y la inmortalidad. Él quiere hacer una aplicación, es libre de hacer una aplicación, pero no una alegoría, no forzar al lector a pensar en eso. De hecho, él detestaba mucho ese tipo de alegorías. ¿Sí? No estaba en contra, pero como él no pensó propiamente en ellos, porque él lo que tenía era una mente católica, ¿sí? Y su mente católica transbordó en sus obras. En su revisión, sí, él fue más cuidadoso en esta cuestión para que tenga más consistencia con su fe, ¿sí? Pero en su escritura no. Entonces, una lectura así de entrada, no. El anillo es el pecado, ¿sí? Es una cosa no muy saludable, porque perdemos toda esa carga simbólica que está presente en las obras, y que Tolkien mismo lo busca y que hace de él un libro clásico. Pues si no sería un clásico, sería simplemente otra versión de las escrituras para amantes de la magia, de la versión católica de Harry Potter, ¿entiendes? Entonces no
estaríamos perdiendo muchísimo y entonces no colocaríamos a Tolkien dentro de esta lista de grandes pensadores. Tolkien era un gran escritor. Sus libros son libros que pueden ser, que pueden estar en el mismo estante que Homero, que Virgilio, justamente por la profundidad de sus ideas. Y esto además se puede aplicar a temas cristianos, eso no quita que sea clásico, ¿no? Y no le quita ni aumenta nada a su grandiosidad, ¿sí? Y a su grandeza más bien como escritor. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Muchas gracias, hermano. Sí, te voy a leer aquí en el canal de YouTube una pregunta que dice, ¿qué se puede decir y aprender de la concepción de amistad que tenía él? Para Tolkien era muy importante la amistad. Eso se ve muy bien en la película. ¿Sí? La película no es muy buena, pero tiene ciertas cosas muy buenas. Porque yo entiendo que Tolkien eh, entendió correctamente la cuestión de la amistad. Y hay que entender la amistad no como compinche, digamos, no como aquellas cosas ridículas de que el amigo, aquel que siempre está, ¿verdad? Sino amistad como amor. ¿Sí? Amistad como amor. Lowey tiene un libro sobre eso, sobre los 4 amores, y uno de los amores es el amor de amistad. Y luego lo vemos en el Evangelio, aquellos 4 amigos del paralítico. ¿Sí? Que a mí es de las imágenes que más me, me apasionan así de las Sagradas Escrituras. Es la imagen de esos 4 amigos que bajan al paralítico desde el techo, ¿sí? Como no podían llegar a Cristo, entonces quitaron el techo, bajaron al paralítico. O sea, y Jesús dice, mirando la fe de esos 4, qué grande es vuestra fe. Y le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. O sea, que él fue perdonado, ese paralítico fue perdonado por la fe de sus amigos. O sea, que la amistad es un don. ¿Sí? La amistad es un don. Y es una viva imagen del amor divino. Una viva imagen del amor divino. Este tema de la amistad es realmente tenemos que sentarnos y conversar. Es un tema muy, muy apasionante y no muy bien entendido, me parece. Porque el amigo es aquel que tiene su primer, el Santo Tomás tiene un artículo en la Suma sobre que para que el amor tiene que haber benevolencia, ¿sí? Y tiene que haber mirada sobrenatural. Después solamente se da ante virtuosos, la amistad solamente se da ante virtuosos, y tiene que haber un amor de benevolencia. El amor de benevolencia es ese primer contacto con una persona, ¿sí? Que me cae bien. Bueno, esto puede ser mi amigo, pero es mi amigo verdaderamente cuando yo no solamente conozco sus virtudes, sino también sus defectos. Y que sus defectos no menguan mi amistad, mi admiración hacia él, mi deseo de ayudarlo. Es una imagen del amor de Dios, porque es fácil amar, digamos, al que es bueno. Por eso las amistades están muy truncadas en nuestra vida, porque nosotros solamente amamos a quien nos puede dar algo. Y en las obras del Señor de los Anillos, bueno, en la vida de Tolkien tenemos los amigos en sus grupos de discusión, principalmente el TSBS y los Inklings. También tiene una profunda amistad con sus hijos también, porque hay cartas que él mandaba a su hijo John, que era sacerdote, y hay cartas que mandaba a sus otros hijos que estaban casados, ¿no? De hecho, Christopher fue el único que se casó entre sus hijos. Y en sus obras, la amistad entre Frodo y Sam, por ejemplo. ¿Y por qué ellos hacían, por qué Sam, por qué, fíjense por qué hay una búsqueda de cosas mucho más profundas en la amistad entre ellos? Hay una parte, cuando ya estaban ya en la montaña del destino, ¿sí? La comunidad de Israel se había deshecho hace muchísimo tiempo, ellos estaban ya
al borde de la muerte ahí, y tenía que llegar a su cometido después de tanto sufrimiento, ¿sí? Él dice, ¿será que se harán canciones sobre nuestras hazañas? O sea que ellos no le importaba mucho eh, digamos, recibir un premio por eso, sino el hecho de contar con su amigo y que su amigo esté con él en las canciones, ¿verdad? Hay un libro que está en portugués que habla sobre la amistad entre Lewis y Tolkien. No me acuerdo, creo que se llama así, la amistad de Lewis y Tolkien. Que me parece que puede hablar un poquito más sobre eso. Y la última pregunta para poder ir cerrando el taller de hoy dice, ¿con qué obra un principiante puede empezar a leer a Tolkien? Ahí hay opiniones dispares, pero yo recomiendo siempre comenzar cronológicamente esta. Primero el Silmarillion, porque es la creación de la Tierra Media. Luego está la historia de El Hobbit, donde Frodo encuentra, Verosdil lo encuentra el anillo. Y luego El Señor de los Anillos, donde Frodo, el sobrino de Bilbo, recibe el anillo como herencia, ¿sí? En el aniversario 111 de su tío, 33 suyo, porque celebran el mismo día del cumpleaños. Hay toda una simbología ahí. Y empieza toda la historia del anillo. Esa es cronológica. Pero el Silmarillion es poco digerible si uno ya no está dentro del mundo de la Tierra Media. Entonces yo siempre recomiendo comenzar con El Hobbit, que es un libro sencillo, muy entretenido y muy bueno. Luego pasar al Señor de los Anillos, que es la continuación, que es un libro un poco más exigente y más largo, ¿verdad? Y es porque está más trabajado, ¿verdad? Y luego leer el Silmarillion, que te va a dar toda la cosmogonía de la Tierra Media y va a ayudar a iluminar más la Tierra Media. Y luego, si uno quiere hacerse más ducho en el tema, y lee los 13 libros, los 13 volúmenes de la Tierra Media, que van a darte detalles sobre la Tierra Media principalmente, pero la historia del anillo probablemente está en esos 3 libros. Entonces cerramos así, hermano. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Buenas noches a todos. Y en la descripción voy a estar dejando un enlace en el cual van a poder acceder a los libros de Tolkien en digital. Así que pueden mirar en la descripción y ahí va a estar todo. Y nos vemos mañana con la siguiente conferencia. Buenas noches.